Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Hola, Rosaura. Hola, Nini, Pilar. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por aquí? Alicia Sánchez, Teresa. Muy bien, bienvenidos todos. Madero, Alicia, Pilar, Norali. Bienvenidos. Alicia, también yo desde México. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Clima caluroso, muy caluroso. No, Victoria, es el mismo. Es el mismo que tú tenías, Victoria, 55 12 89 83 87. Sigue siendo mi número. Yo en el frío, saludos desde Francia. Vente para acá, Estela. Y ya cuando haga frío aquí, nos vamos para allá y así nos la pasamos. Desde Bogotá con mucho frío. ¿Cómo creen? Ah, no, es que soy doble I latina. Estela, no me provoques porque me voy a Francia. No me provoques porque me voy. Desde Italia, no, bueno, ya tengo a dónde llegar. Italia, Francia, alguien que esté en Suiza, tengo ganas de ir a Suiza para hacer el recorrido. Calor en la costa colombiana. Bueno, la costa colombiana sí ya la conozco. Tuve la bendición de trabajar unos meses por allá. Sí, sí, sí voy, Vanessa, sí voy. Listo, chicos. Pongámonos a trabajar. No me distraigan porque ven que el niño es alegre y le dan maracas. Imagínense. Argentina, tampoco iría ido a Argentina. Ya me invitaron a Argentina porque dicen que ya apenas empiezan las constelaciones. Pues sería un gran momento para hacer cosas allá. Pero ya veremos a dónde nos lleva. Me encanta el calor noral. Eso no es tema. Vamos a Suiza. Perfecto, Estela. Estela, dame tu número porque que te marco, te marco. ¿Listos? ¿Dudas o preguntas de lo que vimos hasta ayer? ¿Cómo se sintieron con el acta de nacimiento de su empresa? ¿Todo en orden? ¿Ninguna pregunta? Bien. Ah, pero tienen tarea. Ahora que me acuerdo. Mm, mm, mm. ¿Cómo está su organigrama empresarial y cómo quedó su árbol genealógico de las carreras, profesiones u oficios? ¿Quién hizo su tarea? Sí, mañana vemos lo de el tema de sus empresas. ¿Quién hizo la tarea de su árbol genealógico? Empresarial y de oficios o actividades. No, no se hagan los disimulados. Todos se voltean para otro lado, ¿verdad, Alberto? Pilar, Nini. Ahora sí, como que me hablan por allá. Como decimos aquí en México, se hacen los que la Virgen les habla, ¿verdad? Ya los vi. Los Marina, dígame. ¿Cómo me encuentran en redes? Estoy como Miriam Cervantes R, con doble I Buenas latina. tardes. Hola, Luz Marina, cuéntame cómo te fue. Bien, bien, sí, señora.
Por parte de mi mamá, es muy poca la información porque los abuelos de mi mamá fueron asesinados y, Ok, en una guerra, y mi abuela quedó huérfana en ese momento. ok, Y vinieron, la trajeron a donde los tíos, y ella se voló por el trato que le daban con el hermano. El hermano sí nunca supo nada más, pero luego ella empieza como las cosas de campo también como a cultivar, pero en el solar de la casa. Por parte de mi papá, sí, todos eran agricultores, pero mi papá lo trajeron del campo por la guerra también, lo trajeron a Bogotá, y él estudió mecánica textil. En mi familia, digamos, de hermanos, hay veterinarios, agrónomos, contadores, administradores. ok. ¿Eso qué te muestra en relación a los negocios, Luz Marina? Solamente en el área de mi mamá, ellos eran Ujú, muy independientes, digamos que hacían su oficio solo. Y en mi época, digamos, de mi línea, hay unas que están independientes, la totalidad están independientes, y los hijos de nosotros sí han hecho empresa. ok, muy bien. Es decir, que se empieza a romper esta parte, ¿no? Sí. Nadie solamente mi hermano que es agrónomo, digamos que Ujú, es de parte de la agricultura, que es como la herencia del lado de mi papá, porque de mis abuelos hacia arriba, todos fueron agricultores y todos tenían tierras. ok. Espérame, estoy tomando aquí. Tierras. Listo. Muy bien. ¿Cuántas mujeres empresarias hay en tu familia, Luz Marina? Empresarias, pues Ajá. todas son independientes. Entonces, ¿es más común que haya mujeres que hombres con empresas en tu familia? Em, empresas ha hecho mi hermano, y dos, un hijo de ella, un hijo de él y un hijo mío. De resto son Ok. empleados. Ok. Eso demuestra que tú puedes ser como de las que empieza a impulsar todavía más el que haya mujeres empresarias. Ujú. Eso es importante que tomes también tu rol y tu papel dentro del sistema, porque una cosa es que son independientes, eso quiere decir que tienen como su propia práctica, pero tú Sí, puedes estimular como toda la parte de empresas. ¿Te gusta ese rol? sí, me gusta. Siempre he estado independiente. Perfecto. Pues entonces ahí es donde vas a trabajar más. Yo ¿Listo? tengo muchas empresas en las que he trabajado, pero todas como asesorando. Ok, Solamente al principio de mi carrera fui empleada. De resto nunca he sido más empleada. Siempre he sido independiente. perfecto. Y en el grupo, en mi familia, tanto por el lado de mi papá como de mi mamá, son mayoría mujeres. Ok, Mi papá fue el único hombre, y de mi mamá fueron 5 mujeres y, y 4 hombres, pero 2 mayores murieron de bebés. ok. Perfecto. Siempre tener un árbol de profesiones y de empresarios nos da como una luz acerca de qué pasó en nuestro sistema, ¿no? A veces Sí, esa parte muchas personas ven que está bloqueado, que se limita, ujú. Y en tu caso, pues veo que muchos buscaron la independencia. Ahora vamos por sí, la otra parte, para todo lo que es la descendencia. Ujú. sí. Gracias, Luz Gracias, Marina. muy amable. Gracias a ti, porque ella sí hizo su tarea. Aura, dígame. Es broma, ¿eh? Es broma. Yo sé que todos andan en sus cosas. Pero sí la hizo. Dígame, Aura. Abre tu micro, querida. Ahí estás. Hola, buenas tardes.
Hola, Bueno, mira, yo hice mi tarea en la familia por hacia los abuelos, pues no hay mucho estudio, hay políticos, hay profesores, okey, em, por ejemplo, mi papá y unos tíos mi papá sí estudió ingeniería de refinación, hay electricistas, em, por el lado, o sea, de emprendimientos, lo que conozco es más cerca un primo mío y un tío, y con mi esposo hemos intentado mucho, porque nos gusta. Yo soy ingeniera industrial y él es administrador de empresas, pero no hemos podido sacar un negocio adelante. Hemos tenido inconvenientes. okey. ¿Qué negocios han intentado ahora? Em, Hemos hecho, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en traer las alarmas, o sea, más como de comercializar. Comercialización, ¿no? Sí, sí, más es comercialización, pero pues Okey, siempre nos falla o la parte del dinero, intentamos un negocio grande, pero en ese tuvimos 3 malos socios que, pues, muy mal. Que todavía, pues, estamos en eso, llevamos más de 10 años tratando de salir del guau, problema. Mm, okey. sí. Bueno, ¿te mostró algo tu árbol empresarial y de oficios? Pues, estoy tratando de analizar, no sé, o sea, estuve tratando de averiguar qué problemas han podido tener económicamente los abuelos. No he encontrado todavía eso por el lado de mi esposo, que a veces pensamos que por ahí puede haber algo. No hay mucha información porque la familia está muy dividida. Entonces, es muy difícil tener información de ese lado. Okey, bueno, algo que es importante para ti que puedes tomar nota es esto que tú misma mencionas que ha costado trabajo como lograrlo, ¿no? Sí. Bien, vamos, ahí nada más anótale ahora lo que Ujú. pudiste ver y vamos a ver cómo se va dando en el taller, ¿listo? Gracias. Sí. A ti, Nini, dígame. Hola, profe. Profe, mira, yo estoy averiguando, ay, no se escucha, sí, ahora sí se escucha. Ahí tuvimos, Estoy averiguando con mi mamá y mi mamá me dice, no, mija, nosotros venimos de familia de lungos. ¿qué son lungos? Lungos, no sé. Bueno, mi mamá fue la única que estudió de todas sus hermanas. Mi papá, él trabajaba en construcción y manejaba muy bien la madera. Ebanistas que se dicen, Ujú. ¿cierto? Mis abuelos trabajaban vendiendo revuelto en casas de familia, en oficios varios, pues arreglando casas, cuidando viejitos. Veo que ahora los primos, pues mis primos, somos los que hemos estudiado, los que tenemos una profesión, pero antes, como dice mi mamá, lungos, o sea, que no han hecho nada, que no han hecho una profesión. Y Ok, yo ok, ya he ok. intentado, yo he tenido 3 bares y, o sea, tengo la plata para levantarlos y todo, pero para que sigan creciendo no tengo como esa fuerza. He intentado con muchos negocios. Yo soy enfermera, ¿cierto? Pero fuera de eso, yo he querido tener mi negocio propio, pero no he podido. ¿Qué tanto está peleado el ser enfermera, la salud con los bares? ¿Cómo así? Muchas veces creemos que tener un bar que vende alcohol no es algo muy saludable y tú te dedicas a la salud.
¿Qué tanto dentro de ti tu negocio está peleado con tu profesión? No, no, bendito. Porque primero que es muy desgastante, los trasnochos, los borrachos, el alcohol, todo lo que atrae esto. Sí, tiene toda la Entonces, razón. habría que romper primero lo que piensas de tu bar. Fíjate, los bares representan trasnocharse, borrachos, alcohol, los temas de salud. Con una persona que se dedica a trabajar a la salud de raíz, tendrías que romper lo que piensas del negocio para poderle dar un lugar, porque interiormente, inconscientemente, estás en pleito. Bueno, yo tuve 3 bares y nunca funcionaron, pero yo ya ahorita ya cambié, ¿cierto? Yo estudié también algo de estética, angiología y bueno, y todo lo que estoy haciendo ahorita con la CIL. Sí, entonces yo ahorita cambié, yo digo, no, ya bares no, nada de eso. Algo que le aporte a la humanidad, a la persona como tal, en ese crecimiento, en esa autoestima, autoamor, autorrespeto, autodignidad, en todos los autos. Entonces ya lo cambié, ya no es eso, sino que ya me quiero impulsar como por otra parte. Es que además los bares, yo te voy a decir el lado contrario. Los bares, cuando son lugares de diversión, también le aportan cosas a las personas. Ujú. Habría que ver de qué forma se puede manejar, pero el hecho de que tengamos un área, un componente de diversión es fundamental. Hay terapias o hay herramientas que dicen entre más te diviertas, más te llega la salud de los negocios, las cosas solitas. Lo que tenemos que hacer es cambiar como el concepto que tenemos acerca de ciertas cosas. Puedes Mi vender bebidas espirituosas que estén más enfocadas a la diversión u otras cosas. No, a lo que me refiero es que tu ejemplo es parte de lo que a veces sucede, que ponemos negocios que interiormente tenemos un algo con ellos. Y hasta que no entendemos que son cosas distintas, puedes hacerlo. Yo conozco gente que tiene bares y se dedica a cosas holísticas y muchos de sus clientes vienen de su negocio. O sea, tiene como negocio redondo. Muchos de los bares van a su otra parte y muchos del holístico van y se divierten en sus bares. Ahí solamente eres un ejemplo de lo que a veces tenemos que notar en nuestros negocios, no estar peleados con aquello que hacemos. Hace poco tuve una chica en un taller que trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer armas. Entonces, ella estaba muy contrariada por la función de lo que se dedicaba, pero ella hacía una cosa de estudios de ingeniería o materiales u otras cosas. Y cuando entró a la parte holística, le empezó a entrar como la conciencia de estoy siendo partícipe de este negocio. Tuvimos que trabajar mucho para que rompiera mucho ese esquema y pudiera elegir diferente y no contrariarse ella misma con lo que estoy haciendo contribuye a la muerte o a las matanzas o a otras cosas. Porque ahí empezó a entrar mucho en caos ella. A veces los negocios tenemos que ver qué tanto están de la mano con nosotros. Profe, porque mi mamá me dice, usted es muy soñadora. Ella me dice, no sueñe tanto, porque yo decía, listo, un negocio donde vendan trago, obvio, pero también el café y donde esté la biblioteca y la gente llegue como a leer sus libros en su espacio. Sí me hago entender, pero nunca pude sacar eso adelante, nunca. Es que también tenías que contar con el permiso de tus ancestros, de tu mamá para tener un lugar soñador. Ah, sí. Gracias. ¿Listo? No, gracias a ti. Pilar, contadores, Pilar. Yo sé que son Sí, contadores en tu familia. sí. Ujú, A ver, por parte de mi mamá, mi abuelito no han tenido estudios. Por ujú, parte de mi abuelito, por parte de mamá, no lo conozco, ok, se excluyó, pero sé que era un hombre de tierras, que incluso tenía un edificio en la capital de una provincia. Por parte de mi papá, han sido igual no han tenido mucha preparación, pero han sido pescadores y a través de un tío comenzó la rama de los contadores, en donde venimos varios primos que somos contadores, que damos el ujú, servicio de contabilidad. Incluso mi papá.
Mi papá, prácticamente el que yo estudie esa parte fue influenciada por mi papá, que él quería tener una hija y por complacer a mi papá fui yo, ¿ya? Ujú. He querido en varias ocasiones salirme de esa parte de ahí. E incluso antes de que mi hija naciera, eh, mis trabajos no tenían nada que ver con contabilidad. Mis trabajos eran dirigidos con niños. Administré en varias ocasiones instituciones educativas y luego de un cambio que hubo en mi vida, me dediqué a organizaciones de eventos infantiles, en donde despunté. Cuando cambié de ciudad, intenté por 2 ocasiones tener negocios aparte. Intenté vender whisky de calidad. Si vendí 2, fueron mucho. El resto en reuniones mías me los he tomado. Nos hubieras avisado y te ayudábamos. Avísanos. Y en otra ocasión, intenté vender materia prima para impresión 3D, también me falló. Lo que sí, desde que me casé, ha habido un negocio constante en mi hogar, que es mi esposo es ingeniero civil y él trabaja en la empresa que lo contrata y aparte tiene su negocio profesional, que siempre he estado yo algo dirigiendo, que ahorita que ya está más afuera ejerciendo su profesión que adentro, me excluyeron un poco, no totalmente, porque tengo la parte contable. Sí, sí, esa ha sido, es decir, empresarios no ha habido. Y el único que puedo reconocer es mi abuelo materno, que nunca lo he conocido. Incluso en un ejercicio que hice con usted, me salió que la parte de negocio a quien yo se la tenía que pedir era a mi mamá. Yo decía, ¿cómo? Mi mamá. Pero después viéndolo bien, quien tuvo algo de negocio, a pesar que no creo que haya tenido estudio, pero empíricamente quien despuntó fue mi abuelo. Y mi mamá, aunque no lo desarrolló, ella tiene que tener el don del negocio. Es lo que he podido ver. Ok, vamos a pedir permisos, no se preocupe. Ujú. También a veces cuando se cambia de ciudad, podría sonar raro, pero pedir que ese negocio se traslade junto con nosotros así de exitoso, a lo mejor es lo que a veces nos falta hacer, ¿no? Pedir Ya. permiso a las nuevas ciudades donde vamos a ir. A ti te lo he dicho por el cambio que estás buscando. Hay que ir Ujú, como negociando con ese otro lugar donde quieres ujú, ir y que te reciba y te permita ser exitoso y que brilles y que tengas, porque también eso cuenta. Ahorita tengo en el otro grupo de constelaciones empresariales gente que se quiere mudar y que les digo, tienes que empezar por agradecer lo que esta ciudad te dio y empezar a negociar con aquella nueva donde te quieres ir, ¿no? ujú. Pero Sí. bueno, ¿qué tomaría que seas la primera mujer empresaria multimillonaria de tu familia, no? Así es, porque empresarios, aquí en mi familia no ha habido, no ha habido, Bueno, a no ha veces no habido. lo hacemos porque no queremos faltarle el respeto a nuestros ancestros. Entonces, como no quiero ser más que ellos, me retengo, me contengo. Ujú. Pero vamos a Ya, hacer algo diferente. ya, ¿Listo? mire, gracias. Quiero leerles esto. Mercedes escribió, yo lloré con el acta de nacimiento de mi empresa. Me di cuenta que cumplimos 10 años y se la mostré a mi esposo porque la creamos los dos. Y cuando me di cuenta, él también se puso a llorar. Qué bonito. Hace falta esas cositas de repente. ¿Listo? Carmen, cuénteme, ¿cómo le fue con su tarea? Hola, buenas tardes, maestra. Pues mire, yo descubrí que por parte de mi mamá, eh,
casi no conozco bueno, ninguno de los abuelos, ni paterno ni materno. Mi abuelita, la mamá de ella, doméstica. Mi mamá, costurera, se puede decir que artesana. Mi abuelo, ni idea tengo, el papá de ella. Y por parte de mi papá, mi abuela era ama de casa y su papá era obrero. Mi papá era también, dijéramos, artesano, pero tenía su propio negocio de taller de joyería y relojería. Y mi mamá, bueno, pues también, aunque cosía en la casa, era muy afamada. Yo intenté tener una tienda de manualidades. Fue muy curioso, no les cuento la historia para no entrarme en tanto. Y la cerré porque mi ex esposo me dijo, usa la purificadora, dejas tu negocio y te vienes para acá. Me iba bien en el negocio ese. Ahí, de la nada, todo lo he aprendido sola, no me acuerdo cómo se dice la palabra, autodidacta. Y me empezaron a llevar que les arreglara imágenes religiosas. Y yo les decía que no. Y yo ahí, por lo que usted está haciendo, maestra, yo ahí en mi cabeza decía, yo, s- yo creo en Dios, en una energía superior a nosotros, más no en las imágenes. Y yo me empecé a cuestionar y un buen día dije, a ver, tú no les tienes ahora sí que devoción y cosas por el estilo, las personas sí, se trata de respeto. Si ellos las quieren recuperar, pues, y de la nada empecé a arreglar. También tengo un historial muy grande ahí en eso, que no se los cuento porque es muy interesante, pero... Y luego, ya después de eso, tuve un programa de televisión y un canal de televisión. Pero ahí también, Juan, ahí también el punto fue que primero en la tienda de manualidades lo iba a hacer sola y luego me llegó una amiga y que hiciéramos socias y al final me dejó en la calle. Y el canal también me dejó en la calle. Por cierto, hoy me preguntaron que por qué no lo tenía otra vez, porque era un canal totalmente diferente, eran puras cosas positivas de todo lo que pasaba en nuestro pueblo, de donde fuera. Muchas escuelas se dieron a conocer a través del canal. Y luego después me vine a la purificadora y las primeras veces para mí fue muy traumático porque en realidad no era lo que yo quería hacer. Ya cuando me separé, que lo comentamos ayer en el acta, ahora ya estoy tratando estoy poniendo todo mi empeño y todo mi impulso porque ahora sí ya la quiero. Después de tanto así como que ya le fui agarrando cariño. Y en- pero Ok. antes con mi esposo, en ese tiempo, tuvimos un restaurant bar y tuvimos una taquería. Y mientras él no intervenía tanto, nos iba bien. Interviniendo nos iba como medio regular. Nos cambiamos de ciudad y ya él en su negocio, mientras lo manejó él solo, que es notario público, no le iba nada bien. Ahorita que la hija también bueno, nuestra hija es notario público y ella es la que administra, ella es la que tiene todo, está súper, súper bien. Eso fue lo que descubrí en esto, que desconocimiento de mis ancestros, hasta donde tengo, que en realidad de alguna manera pues sí han sido emprendedores y pues bueno, que a lo mejor yo he querido hacerlo, pero algo me ha detenido. Yo creo que creencias, ¿no? Creencias, a veces el hecho inconsciente de no querer superar la historia de la familia y también ahí se detiene, ¿no? O a veces no querer superar a la pareja. Hay sobre todo mujeres que se detienen por no querer superar al hombre, ¿no? Dentro de la relación o la familia, que eso siempre se puede negociar. Solo es cuestión de poder llegar a acuerdos y manejarlo diferente, pero viene mucho la creencia, exactamente, ¿no? Como que tienes que Sí, estar como ahí manejando a ver qué si te sale y qué por cierto tiempo y nos limitamos porque creemos que tenemos que entrar en un patrón. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta
de cuáles han sido esos deseos que hemos tenido de tener o de no tener algo, Carmen. Ujú. Y hasta cuáles son nuestras bases. Efectivamente, cuando hacemos a un lado lo que yo creo para darle paso a un negocio, como lo que hiciste, pues estamos en otro lugar. ¿Por qué? No porque yo no creo en eso, va a dejar de ser un negocio para mí, ¿no? Sí, Yo conozco y mucha aparte no gente que perjudicaba a dice, nadie. exacto. Yo conozco gente que no cree, por ejemplo, en la energía que tienen las velas, pero son distribuidores de velas y veladoras. Ujú. Sí, Entonces, y saben en, separar su negocio de sus creencias. sí, y en este caso me iba tan bien también que de ciudades cercanas venían a que yo les arreglara las imágenes y quedaban muy bien. Era increíblemente, después de no saberlo ni nada, bueno, me las ingenié. Bueno, tenía conocimientos de pintura y demás, ¿no? Pero déjenme les platico otra cosa. A lo mejor me salgo tanto del tema, pero ¿qué cree, maestra? Ha de decir usted que es mentira. Soy su eterna fan, yo creo que muchos, pero he tomado tanta confianza en mí que hoy en la mañana fui a una carrera y quedé en primer lugar en mi categoría. Muy Y bien. déjeme decirle, he ido a muchas y en algunas he quedado también en lugar, pero nunca me lo había disfrutado como hoy, como el estar encontrando realmente nuestra propia esencia. Porque eso los platico y me robo este espacio, compañeros, porque creo que tenemos que agradecer o debemos agradecer o tengo que agradecer mucho el haber coincidido con todos ustedes, porque como usted dice, somos un sistema y hay veces creemos que lo que el otro dice no nos sirve, pero realmente sí nos sirve. Entonces yo le estoy muy agradecida y muy agradecida a todos y a todos los que se atreven a abrir el micrófono y poner su cámara. Eso nos da confianza. A mí me la da. Y yo, Claro. a Me da todos los que pueda cubrir, ahí voy a estar, maestra. La Me da quiero mucho. mucho gusto. Yo sé que vas a estar. Y muchas gracias porque sí, bueno, ya en corto tiempo hemos hecho muchos cambios y yo lo veo en ti, ¿no? Yo tiene, pues, mediados de enero que regresé a la SIL y a partir de eso empecé a dar talleres y ahí fue cuando nos conocimos, pero empiezo a ver cómo la gente empieza a tener cambios y eso me da mucho gusto. Muy bien, Carmen. Gracias por abrirlo. Estela, dígame. Estela, la que vive en París y nos va a llevar a todos a París. Qué maravilla, todos. chicos. Ella es la que nos va a llevar a todos a París. Aquí hay Gracias, una Estela, de habitación, antemano. así que vienen por espaciecitos, unos primero y luego otros para que todos tengan donde dormir. Con mucho gusto. Cuénteme. Te cuento que ayer que hicimos el ejercicio El acta. del apta, pues yo lo había hecho en español, pero como yo vivo en Francia, se me ocurrió hacerlo en francés. Ujú. Y lo he pegado a la entrada de la casa donde está la parte de las profesiones y ahí lo dejé. Bueno, Muy bien. hoy estoy hablando con mi papá y me estuvo contando un poco, con mi mamá no pude hablar y me contó un poco de la familia. Él me dice que por el lado del abuelo era constructor, la abuela sí trabajó como cuidadora en una casa y les cocinaba y el bisabuelo tuvo mulas. Él hacía transporte del mar a la ciudad y él tenía tierras donde dejaban lo que ellos traían. Estamos hablando desde hace muchos años, me imagino, ¿no? Y por parte de la abuela, había un abuelo era agricultor, tenía naranjales. La abuela también era ama de casa. Y lo que me dijo, que me llamó la atención, fue por parte de mamá, que todavía no he hablado con ella, me dijo que el abuelo, el papá de mi mamá, hacían billetes. Le tocaba, él trabajaba en un banco y le tocaba dibujar. Y por eso es que en la casa, ahora me doy cuenta porque es que hay tanto artista, hay bastante Wow. diseñador Ajá. y yo no sabía, hasta hoy me vengo a informar. Ujú. Y de ahí para allá sí no tengo ni información, me toca esperar. Mi papá es tornero matricero y mi mamá fue costurera por muchos años y después se pasó a aprender terapias, masajes, que es lo que yo hago también ahora, ¿no? Yo soy bióloga y ¿qué es lo que le iba a contar aquí? Y ahora trabajo independiente porque hace muchos años aprendí a hacer masajes, diferentes técnicas, y es lo que más me gusta. Ok.
Muy Y bien. eso es ¿Qué lo que te estoy mostró haciendo. tu árbol? ¿Cómo? ¿Qué te mostró tu árbol? Pues estaba viendo, lo que siento es que por un lado, por ejemplo, con el abuelo que tenía transportes y todo él era empresario. Entonces, pienso que eso es lo que me reafirma porque yo he tenido 2 veces empresa. Tuve 20 años un gimnasio y ahora de nuevo independiente. Yo no puedo trabajar en una empresa. A mí me angustia el tiempo que me decidan qué es lo que tengo que hacer. Y volví, me puse independiente ahora y ya llevo 4 años independiente. Muy O sea que bien. si hay De hecho, algo, una de las cosas que vamos a hacer y que quiero que noten, para eso era también el hecho de hacer la tarea, es que sí hay gente que ha hecho dinero en nuestros árboles. Sí hay algunos empresarios, algunos a lo mejor podemos decir no montaron una empresa, pero en lo que hacían eran muy buenos. En mi estilo de hacer constelaciones, uno de los trabajos que vamos a hacer es traer a nosotros esas habilidades que hay en nuestro sistema como empresarios, como la gente que hizo dinero. El principio de constelaciones es sanar todo lo que no queremos repetir o reparar de nuestro árbol. ¿Y qué pasa si ahora le sumamos el hecho de poder jalar todo lo que sí hizo nuestro árbol en cuestión de negocios y que podamos traer esas facilidades? El que lo puedan ver, que a lo mejor dices, bueno, no en mi familia no hay empresarios, pero a lo mejor hubo gente que lo que hacía lo hacía bien y lo hacía con mucho gusto. Y eso es lo que nosotros vamos a poder hacer. Vamos a trabajar con esta parte de hacer negocios desde otro lugar, ¿desde dónde? Pues si ya traigo información de mi sistema, que a veces hoy digo, no, no la quiero, gracias, pero no, también puedo decir, a ver, ¿qué sí puedo traer? Porque si eso ya está en mi sistema y ya existe, ¿por qué no puedo hacer uso de ello también? Así como estoy haciendo uso de lo que no quiero, ¿no? Empezar a trabajar desde otro lugar, desde otra situación hacia eso. Entonces, todo esto que dices, Estela, por ejemplo, el hecho de no entendía por qué había tanto artista en la familia, pues ahí hay una vena artística, ahí hay genes artísticos y que seguramente podemos tener de diferentes cosas y traer eso que nosotros queremos. Entonces, por ahí pongan una nota para que piensen en qué es lo que quieren traer a su vida de lo que ya pasó en su árbol. Los negocios, el éxito en algún área en específico, ¿qué de lo que sabes de tu árbol te gustaría hoy traerlo a tu presente? Gracias, Estela. Liliana Ardelo. A ver. Ah, sí, ya encendió el micrófono. Feliz tarde para todos. A ver, Miriam, yo me di cuenta de Hola. algo, hola, que me parece súper interesante, pero a la vez un poquito preocupante, en el sentido que me di cuenta que por el lado de mi mamá, el empresario que incursionó en muchas cosas siempre fue mi abuelo. Toda la familia se ha incorporado como alrededor de eso. Eh, pero puedo decir hoy por hoy que ese negocio o ese emprendimiento de él está muriendo. Entonces tengo los primos que se incorporaron allí, mis tíos que también se incorporaron allí, pero que es un negocio que está, digamos que a punto de morir. Y por el lado de mi papá, también todos eran empresarios, pero también esta generación ha dejado de lado todos los emprendimientos de los tíos. Es decir, todas las tiendas, todos eran comerciantes, todas se han cerrado, todos han salido de eso y se han dedicado a ser empleados en la mayoría de los casos de las profesiones que cada uno escogió. Entonces me llama la atención que digamos que tengo los emprendedores en la parte superior del árbol y esta generación decide pues dar de lado a los emprendimientos. Sí, una de las cosas que puede Y suceder es eso, Liliana, cuando los descendientes sienten que tener un negocio es mucho sufrimiento, es mucho dolor, es muy complicado y dicen, yo no, yo prefiero trabajarle a alguien que tener mis negocios, ¿no? Es como mucho la formación, porque cuando tenemos la formación escolar, donde lo que nos muestran es cómo trabajar para alguien,
y no nos enseñan a tener empresas. Hoy por hoy en muchos países, aquí en México ya hace años que sucede esto, hay escuelas que sabes que te preparan para ser empresarios y hay escuelas o tipo de planes de estudio que te están preparando para ser empleado, ¿no? Por supuesto que ahí se ve como la diferencia en las colegiaturas, pero es algo que nosotros tenemos que entender. Eso es una reparación al sistema. Los jóvenes que hoy no quieren sufrir con una empresa, con todo lo que han visto que los padres sufren, dicen, ah, yo no, yo prefiero trabajarle a alguien que la responsabilidad sea de otro y no la mía, por la experiencia que han tenido. Si vieran que los negocios son fáciles, dirían, claro, me quedo con el negocio del papá, pero puede haber esa resistencia y es una forma de reparar al sistema todo el dolor o el daño que han vivido teniendo negocios. Pero tú puedes ser la superhéroe genealógica que cambie todo eso y les muestre algo diferente y que pueda enseñar que sí se puede recuperar y que tener negocios es independencia, es alegría, es prosperidad, es algo completamente diferente. Ahí tendrías que ver en el sistema lo que hoy significa tener empresa. Tener hoy una empresa en este sistema es igual a y poderlo cambiar. Acuérdate que tus puntos de vista crean tu realidad y lo que tú crees de tu negocio, eso es lo que va a crear para ti. Entonces, cuando es una carga, es algo difícil, ha creado mucho dolor, ¿qué dicen los que nacen después? Yo no quiero lo mismo, yo quiero algo diferente. Entonces, eso es lo que te está mostrando en realidad. Ok, perfecto, gracias. De nada, Liliana. Terminamos con Josefina y nos vamos a la información de hoy. Dame un segundito, Viviana, déjame responder esta pregunta. ¿Cuánto cobras por una constelación? Te voy a dar la respuesta que a mí me dieron hace muchos años y me pareció como bastante lógica. Tú puedes cobrar por una terapia lo que estés dispuesto a pagar por la misma terapia. ¿Cuánto pagarías tú por una constelación? Es lo mismo que estás listo a cobrar por una constelación. Dar y recibir en equilibrio. Si yo estoy dispuesto a pagar $30 por una terapia, puedo cobrar $30 por cada una de mis terapias. Eso es como en niveles. Hace 2 semanas estuve en un curso donde estábamos hablando de otras personas de otra técnica que el nivel de sus terapias es muy elevado. Y me enteré de algunos terapeutas que cobran $1,000 por terapia. $1,000 por 45 minutos de terapia. Y tienen lista de espera. Y uno de ellos en un comentario que hizo, decía, cuando yo cobraba $250, nadie iba a mi terapia. Cuando empecé a cobrar $1,000, se empezó a llenar mi agenda. Entonces, tuvo que ver mucho con el concepto que él tenía de sí mismo y todo lo que estuvo trabajando de merecimiento totalmente. Ahí es donde a veces decimos, no, yo lo hago como hobby, lo hago para mis amigos, lo hago como entretenimiento en las fiestas. O sea, hay que ubicarlo como un negocio si es lo que es para ti. Dígame, Josefina, ahora sí. Buenas tardes, maestra. Sí, bueno, mire, en nuestro sistema de mis hermanos, solo uno es profesionista, él es sacerdote católico. De ahí yo soy la que he hecho muchos cursos, un sinfín de cursos, de varios. Y en la línea de mi mamá, bueno, mi mamá al final de sus días tuvo casa propia y tuvo tierras porque mi padre del alma se las heredó. Y antes de eso, ella lo que hacía para darle estudio a mi hermano, el que es sacerdote, vendía tamales y lo que aquí conocemos en México en las comunidades rurales como quinelas, ¿verdad? Y de mis abuelos maternos, mi mamá nos platicaba que cuando ella era niña, ellos cuidaban ovejas. Al final de los días de mis abuelos, sí lograron tener 1 o 2 casitas por ahí en el estado de Querétaro, y no sé si 1 o más milpas. De mis tíos y tías no hay empresarios,
Solo sé de una tía que ella se ponía como que en la puerta de su casa a vender dulces. Y lo que hacía también era que levantaba muchas botellas de plástico y vendía. Así, la verdad no sé bien cómo era, pero le iba bien con eso porque de hecho iba a visitarnos con esas ventas que hacía, ¿no? De mi padre, pues yo solo viví con mi papá hasta yo creo que hasta como a los 4 o 5 meses, entonces de él no sé mucho, ni de la línea de mi padre, sí sé que no hay empresarios. Este, Solo recuerdo una tía que tenía una tiendita de abarrotes en ese caso. Y sí, la última vez que yo vi a mi padre, fue más que nada porque me sentí muy obligada, realmente obligada a ir a verlo y lo vi en una condición demasiado austera, demasiado deplorable. Estaba solo completamente y estaba en esas condiciones. De los padres de mi padre biológico, también no sé que hayan sido empresarios. De ellos solo sé que mi abuelita paterna, solo sé que era cieguita y que se decía en aquel tiempo que las cuñadas le habían hecho un mal por una burrita y un molcajete que le habían heredado los suegros. Entonces, realmente, o sea, realmente, sí vengo por ambas partes de un árbol con muchísima carencia. Ok. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie, Josefina? Eso es importante verlo solamente para tener una referencia, no darle importancia en el sentido de ahí soy, tengo que ser igual. Al revés, eso es lo que viene. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Siempre tiene que ser nuestro planteamiento y esta idea. ¿Ok? Sí. Muchas He gracias. trabajado mucho en todo este crecimiento, maestra. De hecho, uno de mis enfoques fue mi hija y y he visto muchísimo avance con ella, con las constelaciones, claro, de la mano con otras terapias, ¿verdad? Y estoy segura que sí, que vamos a lograrlo, que yo también voy para allá. Exactamente. Muy bien. No he logrado vivir de mi profesión. No había en tiempo pasado, Eddie. Hay que cambiar lo que nos seguimos diciendo a nosotros. Cada vez que tú dices no he logrado, es como si lo volvieras a definir como tu manera de vida. Yo quiero, el merecimiento tiene que ser el próximo curso. Entonces, más que curso, el merecimiento es una herida infantil. Cuando somos niños nos enseñan que para tener algo, para merecer algo, tenemos que dar algo a cambio. O salir bien en calificaciones, o portarnos bien, o ser ordenaditos. Algo nos enseñaron, ¿cierto o falso? Nos dijeron para tener, tienes que dar algo a cambio. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que trabajar es que solo por haber nacido, tenemos la posibilidad de tener por derecho de nacimiento, ¿ok? Y que ahora desde el adulto que somos nos podemos dar completamente esta parte. Más que eso, Norali, es como trabajar esas heridas de la infancia. Y bueno, ya que se da la oportunidad, hago mi comercial. Yo actualmente tengo un programa que lancé de las 30 heridas de la infancia. Constelaciones nos habla de 5, Bergelinger nos enseñó 5. Yo encontré 30, que son 30 audios que ahorita el programa empezó este lunes. Reciben un audio por día en WhatsApp para trabajar cada herida. Ahorita vamos rechazo, abandono, no me acuerdo cuál es la primera, fracaso. Fracaso, rechazo y abandono son las primeras 3. Son 30, que es estarlas trabajando. Estas están hechas con método Yuen, que trabaja con ciertos programas y ciertos códigos para estarlo eliminando. Entonces, merecer es como irte a otro espacio de tu vida. Es que me lo merezco. Solo por haber despertado hoy, le digo mucho a mis alumnos, ya eres una contribución al mundo. Mucho más cuando nos dedicamos a estas áreas y que la gente pueda acudir a nuestra ayuda, podemos enseñar algo, prácticamente podemos hacer algo diferente. Sí, claro que sí se pueden unir. En un ratito les pongo el link para no tomar
tiempo de esta clase a lo que yo hago de forma independiente para que quien quiera unirse pues todavía puede entrar. Les mando la información. ¿Ok? Listo. Vamos a ver qué tenemos hoy como información para trabajar. Gracias a todos los que sí hicieron su tarea, ¿verdad? Qué lindos. Ya sé que todos andamos en mil cosas, ¿ok? Vamos a entender qué es repetir y reparar, que son las dos, los dos módulos, los dos modos de supervivencia que nos marca Bert Hellinger que tenemos en nuestra vida. Él dice lo que estás pasando o es una repetición o es una reparación del sistema. Repetir, el sistema o el individuo vive lo mismo por amor a quien vive ese evento o situación. Por ejemplo, mamá fracasó en todos sus negocios. Pues yo para no quedar mal, también fracaso en mis negocios. Nadie lo hace consciente. Ojo, todo esto es desde la inconsciencia de por amor al sistema, y ahí anótenlo en mayúsculas. Por amor repetimos y por amor reparamos un montón de cosas en el sistema. Reparar o compensar lo que algún ancestro hizo en algún sistema a otro, me lo hacen a mí para compensar el daño recibido. Yo pago el precio de lo hecho por otro de mi sistema. Que yo pudiera decir, pero ¿quién les dijo que yo quería pagar ese precio? ¿O quién determinó que yo debería de ser la persona? Nadie lo hizo. Tú solito es como si hubieran levantado la mano y hubieras dicho, yo me hago cargo de esa situación. Reparar o compensar es como pagar la cuenta que uno de tus ancestros dejó pendiente hace muchos años. Ahí es donde definitivamente tendremos que ver. Constelaciones sistémicas, empresariales o para negocios. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre negocios y empresas, en realidad no tiene mucho. Lo incluyo como nombres porque puede cambiar de país a país. Negocios, en algunos lugares se determinan aquellos que son como más locales. Empresas son como las que serían de determinado número de empleados, mucho más grandes, algunas que tienen en diferentes sucursales. Realmente para mí, tu empresa o tu negocio es lo mismo. Cuando nosotros trabajamos como asesores de empresas en esta parte de constelaciones, nuestro objetivo es llevar un producto que les ayude a disolver, a quitar nudos que puede haber de comunicación, donde está atorado el dinero, donde a veces algo está sucediendo que impide. Y el negocio, la verdad es que hay negocios gigantescos, hay empresas muy chiquitas, las microempresas, o sea, varía el nombre en realidad, no podría conceptualizarlo en determinadas características. Por eso yo le he puesto constelaciones sistémicas, cualquier sistema, cualquiera. Esto que vas a aprender aquí, ¿puedes llevarlo a una clase de baile donde hay 20 personas? Sí, es un sistema. ¿Podrías llevarlo donde das clases de cocina? Sí, porque es un sistema. Por eso incluí sistémicas, empresariales o para negocios. Es lo mismo. ¿Cuáles son las principales diferencias en una constelación que nosotros vemos de familia? Es una familia por miles de miembros. Hasta 13ª generación hay 16,000 miembros. Todavía faltan un montón de generaciones, ¿no? Pero es un grupo que está unido por una situación de sangre. ¿Qué pasa en las empresas, los negocios? Que ahí hay un montón de elementos que no comparten sangre normalmente, a menos de que sea una empresa familiar, y que cada uno trae su propio sistema detrás. Cuando yo me paro frente a Josefina Fabián, está ella y todo su sistema familiar detrás. Cuando yo me paro en una empresa, hay 400 empleados y 400 sistemas que están ahí incluidos. Si es una empresa de 3 personas, son 3 sistemas. Es decir, estamos trabajando con mucho más variables, porque cada sistema tiene sus creencias, tiene sus tradiciones, tiene sus límites, tiene sus dolores, tiene sus historias, tiene un montón de cosas. Y de repente esta combinación, cuando los metes como si fuera una cajita, que eso sería un negocio o una empresa, pues tienen que combinar todo, sus creencias, sus pasiones, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que puede ser diferente. Hasta conceptos generales como el respeto. Lo que para ti es respeto, a lo mejor para mí es otra cosa. Y así constantemente vas a tener que estar
encajando a lo que es un sistema empresarial. En la familia nos toca resolver un tema. En una empresa hay varios temas que pueden estar interactuando en el mismo momento. Cuando alguien viene a hacer una constelación familiar, a lo mejor me dice, tengo 20 temas con mi hijo, con el marido, con la suegra, con todos estos. Ok, pero es un tema familiar. Cuando vemos el negocio, hay otras variables. Ahí entra el dinero de diferente forma, la interacción entre los empleados, los canales de comunicación, las tomas de decisiones. O sea, hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuáles son las relaciones entre los integrantes? ¿Cuáles son esas interacciones? Bueno, no nos olvidemos que en familia hay una serie de reglas que nos pusieron, que son las 3 órdenes del amor, que también las vamos a usar, no de la misma forma, algo muy similar en términos de las empresas. En todos, vamos a ver que hay karmas o asuntos no resueltos. Karmas, nosotros lo vamos a ver no desde el punto de vista de que lo que haces te va a regresar multiplicado, como es la clásica descripción de un karma. Aquí un karma son asuntos no resueltos. Pueden ser asuntos no resueltos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos y todos los demás. Y aquí, de todas las personas que están dentro del mismo ámbito, que tienen a lo mejor pendientes o cosas que no se han resuelto. ¿Ok? Las prioridades en un sistema familiar y un sistema empresarial pueden ser totalmente diferentes y en ocasiones totalmente opuestas. En una familia, pues a lo mejor lo importante sería, podríamos decir, no, aunque hay familias que se manejan distinto, el amor, el respeto, la comprensión, el apoyo. Y en un negocio, ¿cuál es la prioridad? Generar dinero. De la forma que sea, pero generar dinero. ¿Ok? Aunque sea para una ONG, una fundación, el objetivo es generar dinero para algo más, pero eso sería 100% la función. Los objetivos que puede tener una familia pueden ser muy diferentes a los de una empresa, sí, pueden cambiar, ser muy similares o totalmente opuestos de acuerdo a las funciones. Una familia no necesariamente tiene un producto o servicio, una empresa o un negocio sí los tiene. Las 3 órdenes del amor que nosotros vamos a seguir respetando en una y la otra, inclusión, jerarquía y dar y recibir en equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Que es por lo primero que tenemos que empezar en una empresa. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Vamos a enlistar las situaciones o condiciones actuales del negocio que estés revisando. Cuando alguien te llama a hacer una constelación en la empresa, pasan 2 cosas. O la persona ya conoce de esto, de constelaciones, o alguien en la empresa le habló de ti y quiere que vayas a hacer uno de estos trabajos. Es muy importante que entremos en el mood, en el ámbito de que estás en una empresa. Es muy diferente si alguien que está en el área holística, que ya es terapeuta, le dices, vamos a hacer una constelación, perfecto. Tú llegas a una empresa como Procter & Gamble o Coca-Cola y les dices que vas a hacer una constelación y les suena brujería y cualquier otro tipo de cosas, porque hay mucho desconocimiento todavía de lo que es esto. ¿Cuál es mi recomendación en términos de esto? Que manejes que es una actividad de integración entre áreas para disolución de problemas de lo que existe. Si yo llego con mis muñequitos a hacer una constelación en la empresa, pues va a ser como de, vamos a jugar a que vamos a solucionar el problema. Te lo digo porque yo tengo la fortuna de interactuar con muchos empresarios y es como de, hoy por hoy que ya me conocen y saben de qué va todo esto, pues es diferente. Pero si me dicen, si al principio tú me hubieras enseñado tus muñequitos y me hubieras dicho, con esto voy a solucionar tu tema, me hubiera reído 3 horas continuas, ¿no? Sin embargo, cuando ven que aquí se trabaja ciertas cosas y se hace, pues lo logramos. A menos de que vayas y des asesorías a una empresa holística, siempre te tienes que manejar como un resolvedor, ¿no? Un solucionador de temas lo que está pasando en la organización.
Ajá. Interempresa, al interior de las organizaciones. Voy a llegar, vamos a invitar ciertas personas de cada una de las áreas para que nos digan cómo se sienten, qué es lo que está pasando, cómo ven ellos el problema, por ejemplo, un tema de comunicación. Bueno, vamos a ver qué dice mercadotecnia, qué dice finanzas, qué dice recursos humanos, qué dice diferente. Quiero hacer hincapié en esto porque si alguien ya viene de constelaciones familiares, bajarnos de ese tren, bajarnos de ese conocimiento a veces es muy difícil. En constelaciones empresariales nosotros nos sentimos. Difícilmente un director de una empresa te va a decir, siento como si se me acelerara el corazón. Eso no va a pasar aunque lo estés sintiendo. Ojo, no quiere decir que no lo sienta, pero en constelaciones familiares estamos acostumbrados a la que la gente diga, siento que me está brincando la mano derecha, siento que el ojo, siento que la pierna, siento algo. La diferencia que van a encontrar en empresas es que la gente te va a decir, pienso o creo. Cuando alguien entra en siento, ya estamos en otro lugar. Ahorita que estoy haciendo prácticas con el otro grupo, sacarlos de la situación de que es un negocio y no una familia es mucho más complicado. Por eso desde el principio tienen que entrar en el mood de, en una empresa estás con áreas, no con representantes de personas. Aquí no vas a hablar con el abuelito del constelado, vas a hablar con recursos humanos de la empresa. Y esa es una gran diferencia, créanme. Cuando yo estoy haciendo constelaciones empresariales y alguien empieza por, es que siento, estamos fuera de lugar. Ahí ya no estamos jugando el mismo juego porque son cosas muy diferentes. Los términos y lo que tenemos que manejar en una empresa tienen que ser totalmente distintos. Te voy a dar un ejemplo. En constelaciones familiares se trabajan frases sanadoras, ¿no? Frases que sanan cuando le dices al papá, te honro, te doy tu sitio, te doy tu lugar. En una empresa, a nadie le vas a dejar como tarea que vaya y le diga al fundador de la empresa, te honro, te amo, te doy tu lugar. O sea, te van a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Qué vamos a dejar de tarea en una empresa? Acciones sanadoras, acciones que mejoren la interacción entre las diferentes áreas, la productividad o cualquier otra cosa que sea distinto. Pero no podemos llegar con las mismas frases, con el mismo vocabulario que trabajamos en una constelación familiar que en una empresarial. Porque hoy por hoy tenemos que tener la conciencia de que si tú llegas, supongamos, a un área, una empresa financiera, pues la lógica es como el factor dominante en sus actividades. Si quieres llevarlos a lo que estén sintiendo, no porque no pase. A mí me ha tocado ver directores de empresa llorar dándose cuenta de lo que está sucediendo. Pero es mucho menos sensibilidad en un trabajo de empresa que en un trabajo familiar. Porque en la empresa traemos como esta orden de no llores porque se ve debilidad. Sin embargo, no quiere decir que no pase. Ojo, puede suceder. Pero si entramos en una dinámica diferente, en lugar de decir, a ver qué dice el abuelito, pues decimos, a ver qué dice finanzas. En lugar de decir, a ver qué dice la persona que está en la muerte, podemos pedirle a recursos humanos que nos diga cómo se lleva a cabo el proceso de despido de personas para que sea de una forma honorable. Es decir, tienen que cambiarse el chip. Pueden ser todo tipo de consteladores, todos los tipos que quieras, pero tienes que tener la conciencia que llegando a una empresa es como si te cambiaras la información y empieces a hablar desde otro lugar diferente. A menos que fueras a hacer, no sé, la constelación a un gimnasio de yoga, a alguien que ya tiene conocimiento de esto. Otros que pueden ser tus clientes son empresarios unitarios, es decir, otros consteladores u otros terapeutas que quieran decirle, a ver, Livia Herrera, ayúdame porfa porque mi negocio no está trayendo clientes y entonces Livia constela una empresa, un emprendimiento que es un consultorio más pequeño, no necesariamente una empresa gigante, ¿sí?
Van a llegar con ustedes todo tipo de empresas, chiquitas, medianas, grandes, porque todas tienen necesidad de ser sanadas. Algo que yo le digo mucho a estos grupos es, tienes la oportunidad de trabajar en un área que apenas se está abriendo, que son las constelaciones empresariales. Existen, sí, pero no se han puesto tan de moda como las familiares. ¿Dónde está nuestro trabajo? En el hecho de poderte convertir en terapeuta de las empresas, el terapeuta de las empresas, el que viene y analiza qué pasa. Que es súper importante, obviamente, el diagnóstico. Que previo a quien sea quien te haya llamado porque conoce de esto, porque escuchó, porque tú le das terapia de otras cosas y te dice, ¿qué tal si vas a mi empresa a revisarla? Es muy distinto. ¿Qué tienes que saber? ¿Cuáles son los primeros temas en los que se encuentra la situación de la empresa? ¿Qué pasa? ¿Está generando dinero? ¿No está generando dinero? ¿Tiene alta rotación de personal? ¿Tiene muchas faltas de personal? ¿Tienen qué? ¿Qué es lo que le duele? Imagínate que vas al doctor. ¿Qué es lo primero que te pregunta el doctor? ¿Dónde le duele? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está viviendo? Eso mismo, haz de cuenta que tú te vas a volver en el doctor de las empresas. ¿Qué tienes que preguntar? Todo. ¿Qué siente? ¿Qué sí pasa y qué no pasa? Yo lo resumo en esas dos preguntas básicas. ¿Qué está pasando en la organización? Esto. Ok. ¿Qué no está pasando en la organización? Pues no somos rentables, no tenemos personal calificado, no tenemos permanencia del personal alta, sino que entran y enseguida se van. ¿Qué es lo que sí pasa y qué es lo que no pasa? Te va a dar una luz impresionante acerca de qué es lo que la empresa está viviendo. El diagnóstico te va a permitir que el primer día que vayas, te tomes un cafecito con el que te invita a participar de esto, te dé la información que requieras para que la segunda vez regreses con un plan de acción. Y ese plan de acción no es vamos a constelar, no, vamos a hacer un evento de integración de áreas para ver dónde están los nudos en tu productividad, en tu comunicación, en la generación de dinero, en el éxito de las áreas, como le quieras llamar. ¿Ok? Ahí, queridos míos, no importa con qué modelo de constelaciones trabajes hoy, ahí son personales. Porque cuando tú llamas a las personas y te citan al director de cada una de las áreas, a la cabeza de cada una de las áreas, vas a tener que ubicarlos en las condiciones y las situaciones que van a trabajar. ¿Qué te sugiero yo que funciona? Que este llamado sea para una actividad de interacciones. Te vamos a escuchar y vas a escuchar. Muchas veces en la organización es como de, ¿y a qué me trajeron? Tengo tanto trabajo en mi escritorio y me traen a hacer estas cosas. ¿Ok? Sí, pero ¿cuál es el beneficio que vas a obtener? ¿Ok? Tienen que tener muy claro cuando entreguen una propuesta a la organización, ¿qué te estoy ofreciendo? Y lo que siempre podemos ofrecer, sin mentir absolutamente, es que te des cuenta de lo que está pasando en tu organización. ¿Qué es una constelación? Una representación simbólica de uno o varios problemas para que la gente los pueda ver y entonces elija cómo resolverlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí te puedo ofrecer? Que puedas identificar cuáles son los temas que actualmente probablemente hayas visto o no hayas visto o te hayas volteado para otro lado para no ver lo que estaba pasando. Te lo voy a poner enfrente de ti. Solo puedo cambiar lo que puedo ver. Y entonces te lo voy a mostrar. Muchas veces nosotros no vamos a tomar las decisiones. Le voy a mostrar a la persona con la que estoy haciendo la constelación, mira lo que está pasando en finanzas, mira lo que pasa en recursos humanos, mira lo que pasa en cada uno y tú tomas acciones. De algunos ejercicios que vamos a hacer, muchas veces les voy a preguntar, ¿qué notaste? ¿Qué te mostró esto? ¿Hay acciones? ¿Te dio un plan de acción a seguir lo que acabas de hacer? Sí, no. Todo eso te va a decir que sigue. Yo no voy a ser la indicada de decirle al director, pues mira, yo por lo que analicé hay que correr estos 3 porque no funcionan. No, nunca
vamos a poder hacer eso. Se lo vamos a mostrar al director y él va a tomar las decisiones. A menos que dijeran, Karen Lazarde, dime qué sugieres después de haber hecho este trabajo con nosotros. Y entonces Karen podrá decir, mira, la información que vimos nos mostró es esto y esto y esto y esto. Y a veces en constelaciones me ha tocado decir, a ver, ¿qué pasa si quitamos estos dos personajes, los bajamos? ¿Cómo se sienten los demás? Y es como de, ay, qué bueno que los quitaste. Esto cambió totalmente la energía de lo que se sentía aquí, aunque no sepan de constelaciones, ¿eh? Ujú. A veces, no a veces. Esto lo tienes que mostrar como si fuera un juego divertido para ver tus errores que no son tan divertidos. Ujú. Tiene que ser desde un lugar súper relajado. Alguien me decía, es que cuando alguien está notando que no hace las cosas se va a tensar, seguro. Y va a haber conflicto, seguro. Y ojalá que haya conflicto para que se den cuenta, no le tengan miedo al conflicto. Ajá. Qué bueno que haya conflicto y haya debate y se muestren y se digan por qué los estoy llevando a un lugar en donde a lo mejor por cuidar ciertas formas no decimos las cosas. Ujú. Y entonces casi vamos a jugar el juego de que el que no diga la verdad va a perder, pero hacerlo de una forma súper amable y accesible. Ujú. ¿Qué les recomiendo que hagan durante su diagnóstico, que es la primera parte donde estemos? Determinen con la persona que les va a dar la información quiénes podrían estar involucrados y también siéntense a hablar con ellos. Cuando la gente se siente involucrada en un proceso es más cooperativa que cuando solo lo invitas a participar a un evento. Es como de, ya me tomaron en cuenta. Sea que te sirva o no la información que te vaya a dar, considéralos a todos. Ujú. Punto siguiente, que seguramente por ahí en algunas cabezas ya está. ¿Cuánto voy a cobrar por esto? ¿Y por qué voy a eso? Porque si tú, por ejemplo, estás pensando cobrar por número de terapias, hay un error. Ujú. Tienes que cobrar por hora. Muchas veces en empresas, a diferencia del personal, te va a llevar a veces una persona más de una hora o del tiempo que normalmente das terapias. Ujú. Y si yo cobro por terapia, hay gente que se echa 4 horas. Y después de 4 horas que tú ya estás todo agotado de estar en esta misma dinámica, pues se te fueron 4 horas. Entonces, yo puedo decir, voy a tener 20 entrevistas, más o menos de una hora. Yo te voy a entregar al final el reporte de horas que me llevé. El costo por cada hora que yo trabaje contigo es de tanto. Ujú. Y con esa base calculamos. ¿Puedo llevar un aproximado? Sí. Horas in situ, en el lugar. ¿Cuántas? ¿Cuántas horas le voy a dedicar a tu empresa en mi espacio? Ujú. Y cuando te traiga resultados. ¿Ok? Tienes que ir como por bloques. El diagnóstico, que es entrevistas con las personas, mucha gente cree que vas a correrlos o que vas a mejorar sus condiciones. Entonces, aprovechan para hablar mal de todos. De verdad, se van a acordar de mí cuando estén ahí, se los aseguro. Cuando la gente empiece como a no quererte decir nada y cuando les dices, yo no voy a correr a nadie, ¿eh? O sea, yo vengo a otro tema de integración de personal, no tengo ni siquiera el poder de poder correr a nadie. Es como si respiraran. O del otro lado aprovechan para decirte, bueno, no es para que tú lo sepas, ¿verdad? Pero fíjate que yo veo algo extraño entre el jefe y la secretaria. Ya verán que se van a acordar de mí cuando escuchen esas partes. Ajá. La gente, si sabe que eres terapeuta, va a querer que le hagas terapia. En muchos de los casos. Ajá. Es como de, bueno, aprovechando que estás aquí, oye, fíjate que mi marido, o la vecina y mi marido, o sea, va a haber un montón de cosas que van a empezar a surgir en el momento. De alguna forma, puedes llegar con el puesto de consultor sistémico, se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Consultor sistémico, ¿qué es lo que vengo a analizar? Las interacciones entre las áreas y sus elementos o recursos, incluyendo a las personas. ¿Qué te parece esa explicación?
Buenísima, la gente se va a quedar pensando, o sea, ¿qué haces? No te entendí muy bien qué haces, pero sonó súper bonito y bueno, tienen que tener muy claro la información que ustedes requieren. Ajá. ¿Para qué te va a servir el diagnóstico? Para poder recopilar información y que tú puedas decidir por dónde vas a manejar la constelación. Ajá. Es un tema de dinero, es un tema de negocio interno, es un tema de los elementos que lo conforman. Hace días estuvimos haciendo una constelación y después de ver todo lo que pasaba, cuando la constelación empezó con un tema de comunicación, nos dimos cuenta que el tema real que había en la empresa era que no existía un liderazgo. Y ahí ya levanto las manos y digo, ahora sí, les toca a ustedes tomar las decisiones que deban de tomar. Yo solo te presento lo que hay aquí. ¿Ok? ¿Qué es el diagnóstico? Una recopilación de información. Vas a ir como el chismoso que va a recopilar toda la información que pueda, que te ayude a determinar qué tienes que resolver. Puede ser que a ti te contraten con un fin y te digan, es que traemos un tema de este tipo. Y después de dices, tu tema no está ahí. Tu tema está en este otro lugar. Y en la mayoría de las veces te van a decir, no lo hubiera pensado, no me hubiera imaginado que por ahí hubiera estado el tema. Entonces, ahí ya mueves cómo hacer un diagnóstico. Algunas preguntas que yo te sugiero, claro, son solo sugerencia. Tú puedes hacer todas las demás que sean importantes para que determines el tamaño de tu actividad ahí. Lista de situaciones o condiciones actuales de la empresa. Recuerda siempre preguntar qué está pasando y qué no está pasando, qué debería de estar pasando. Número de empleados y número de empleados que hay en la empresa en total y cuántos te va a tocar contar a ti con ellos, con cuántos te va a tocar trabajar. A veces vas a ir a hacerlo a una empresa completa, a veces te van a decir solo el área de recursos humanos. Y entonces ya de 200 empleados en general te toca trabajar con 20, por decirte algo. Fecha de inicio de operaciones, eso te va a dar un contexto acerca de cuántos años lleva la empresa en el mercado, cuántos de esos años han sido buenos, cuáles son los principales problemas que han tenido a través de los años. Tienes que ir con una serie de preguntas amplia que se deriven de cada uno de estos puntos. Fecha de inicio de operaciones, ¿qué te da? Saber la solidez que tiene una empresa. No es lo mismo estar en una empresa que lleva 20 años en el mercado que una empresa que lleva un mes o 5 meses. Y no porque sean diferentes en ninguna magnitud, sino tu trabajo va a ser muy distinto. Porque en las empresas ya más grandes, de más tiempo, tienen mucho más empleados que ya se fueron, empleados que pudieron haber muerto mientras trabajaban ahí, empleados que se fueron enojados, empleados que se fueron felices. Hay una gama de información que es distinta por tiempo, sí, siempre puede ser diferente. ¿Cuál es el producto o servicio que tienen actualmente? Y puedo decir actualmente porque hay empresas que han ido variando. Es más, hay muchas empresas que antes de la pandemia se dedicaban a una cosa y después se empiezan a dedicar a otra. Se dieron cuenta que había otro nicho para vender otra cosa y a lo mejor hasta cambiaron de operaciones. Hay empresas que cambiaron de dueño. Hay empresas donde uno de los socios se fue y entonces ahora es diferente. ¿Qué pasa con esos cambios que han tenido? La problemática. ¿Qué está pasando y qué no está pasando? ¿Te puedo mostrar algo de la problemática? Sí. ¿Cuál es en su concepto de la persona que te está respondiendo el problema? Ajá. Y esta misma pregunta se lo puedes hacer a todos los empleados a los que te toque entrevistar previo a que hagas tu constelación. ¿Ok? Y ahí también que te cuenten un poco de la historia de la empresa. Siempre la historia te va a mostrar cómo han venido las cosas y lo que ha pasado y lo que no ha pasado dentro de las organizaciones. ¿Ok? Aquí entonces, si vas a trabajar con un área, pues a lo mejor te dirán, son 20, programas tus entrevistas y a cada uno, fíjense lo interesante de esto, a cada uno le puedes preguntar,
¿Cuál crees tú que es la problemática? Ujú. Y ahí vas a ver un montón de información. Ujú. Muchas veces ahí te puedes dar cuenta que hay bandos, que la empresa está dividida en un grupo y otro grupo, que hay otro tipo de información. Realmente te va a ayudar muchísimo a que establezcas hasta el cómo lo vas a desarrollar, ¿ok? Eso te va a permitir darte cuenta de muchas situaciones que se están considerando y que no se están considerando en la organización. Voy con ustedes. Sí, a mí me enseñaron que para trabajar, que para merecer se necesita trabajar bien duro. Es que el trabajo no es directamente proporcional al dinero. Ujú. Ni para merecer ni para otras cosas. Yo conozco empleados, conozco personas del campo que trabajan muchas horas y ganan bien poquito. Y conozco personas que se dedican a cuestiones de radio y televisión que en 5 minutos ganan un montón de dinero. Nunca el trabajo y el dinero son proporcionales. Tenemos que cambiar ese esquema. Constelaciones y tarot con usted me topo con tremendo curso. Gracias, María José. Se puede constelar a mi jefa, que es la dueña y es adicta al alcohol. Se puede constelar lo que eso te afecta a ti. Ujú. Sí, sí se puede constelar. No es una constelación empresarial, es una constelación individual, pero es qué de eso que pasa con ella tiene una afectación en tu propia actividad o vida. ¿Y qué le contestas a alguien que dice siento en una constelación empresarial? Nada, dejo que siga la constelación. Cuando yo estoy en constelación y cuando tú estés haciendo constelaciones, solo eres un intérprete de la información. Ujú. Ahí no te puedes involucrar ni ver algo como bueno o malo. Tú solo observas, observas, observas. En su caso, algunos toman nota. Yo prefiero estar observando a las personas, pero solamente estás como intérprete de lo que está pasando. Como por ejemplo frases empresariales, pues como la situación que nos está mostrando Mercadotecnia indica que no se han respetado las reglas y que no se le ha dado su lugar. En lugar de decir honro, simplemente honra por respeto, lo vamos cambiando. Como el miedo cuando se hace una auditoría, más o menos, Karen. Nos mandará el material, sí, el material se los mandan, creo que mañana que ya esté el grupo definido, los que se van a quedar conmigo a tomar todo el taller son los que lo van a tener. Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo, soy muy feliz haciendo esto. Mi madre me decía tener un negocio es esclavizante. Fíjate qué interesante, tuve 3, no me fue bien y lo cerré. Claro, Ada, porque en tu sistema la memoria que existe es que tener un negocio es esclavitud. Y como tú no quieres ser esclava, no tienes negocios. Ujú. Ahí es donde vamos a trabajar con esta parte de los padres. Magali, esto lo vemos directo con... En 10 minutitos entran a darles toda la información que requieren para esto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Déjenme buscar lo que les quiero dar de el link. Permítanme un segundito. Ahorita regreso con ustedes. Mm, Este es el chat para informes.
Informes directos de los míos. Ya ahorita la CIL les dará los datos para los informes. Si hay alguien de la CIL por aquí, está alguno de los asesores, y puede subirme los datos para la gente que quiere ingresar al grupo o pagar. Esto es para lo que me preguntaban del programa de las heridas de la infancia. Es este chat que les acabo de poner ahorita directamente. ¿Listo? Ese es. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Tienen que hacer todo un levantamiento de la información que requieras para poderlo cambiar. Por supuesto que aquí en el taller vamos a ir haciendo ejercicios y las frases que van a poder estar utilizando cuando estén frente a una constelación. Vamos a hacer muchas prácticas. Vamos a constelar tu propia empresa en clase para que veas cómo se puede trabajar y cómo podemos hacerlo directamente. Es más, cómo lo vas a poder hacer directamente tú con tu negocio. Para que podamos establecer todo el tipo de requerimientos que puedas tener y todos los elementos que debas de considerar. Preguntas hasta aquí de el diagnóstico y los ejercicios que hemos hecho. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? Amanecí con el don de la palabra hoy, ¿en serio? Ahorita vamos a ver más entonces. Perfecto, Aura. Vamos entonces a continuar. Listo. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ir entendiendo dentro de las organizaciones? Nosotros vamos a tener el árbol de los fundadores, obviamente al ser personas tienen un sistema detrás, más la suma de todos los árboles de los empleados. Si hay 2 empleados, hay 2 árboles que están interactuando. Si hay 100 empleados, hay 100 árboles. Eso va a ser igual a la suma de ancestralidades que hay dentro de un negocio o de una empresa. Podrías decir, yo trabajo solo. En estricta teoría podríamos considerarlo así, pero no es así. Aunque estés solito y sea tu consultorio, bueno, tienes proveedores de servicios, el que te da la luz, el que te da el internet, la telefonía, ¿no? Nosotros consideramos proveedores, están tus clientes, que cada uno de tus clientes también trae información. Están, por ejemplo, tus maestros, nosotros vamos a considerar a nuestros maestros o de los que aprendimos todo esto, que siempre tienen como su lugar. Por ejemplo, en el caso de todos los que estamos aquí, uno de nuestros ancestros es Bert Hellinger, como el autor de El nombre de las constelaciones y el primero que las dio a conocer mucho más profundo al mundo. Es nuestro ancestro y siempre lo tenemos que considerar. ¿Qué es importante? El poder sacar el hecho de que una constelación empresarial, solo vamos a ver las interacciones de lo que esté pasando en el grupo que interactúe. Si hay algunos otros temas a revisar, pues a lo mejor te tocará después hacer una constelación familiar e individual con quien te contrató, el director del área, el dueño de la empresa, ya sea que lo pidan o se vea como parte de los trabajos para que esto sume. Muchas veces en constelaciones de los negocios, sobre todo los que tienen muchos cursos y no han emprendido en dar terapias, los que han acumulado un montón de información y todavía no se lanzan a poner su negocio, aunque es una constelación empresarial, porque lo que quieren es lanzar su negocio al mundo, primero voy y reviso hacia atrás qué pasa con sus padres, qué pasa con su árbol genealógico y las empresas, y hacemos lo que yo conceptualicé como constelaciones híbridas, una parte empresarial y una parte de lo familiar. ¿Por qué? Porque las empresas están formadas por personas y esas personas tienen un sistema detrás que puede ser lo que esté deteniendo, bloqueando, limitando que algo suceda en cuestión de negocios. Por ejemplo, lo que le decía ahorita a Nini, habría que trabajar contigo el hecho de que piensas que cierto negocio puede ser dañino para la salud porque se vende alcohol, porque hay borrachos, porque hay una serie de cosas,
No se niega, pero el cómo se puede manejar es distinto. Porque alguien podría decir, yo tengo una fábrica de hielos, de hecho yo conocí a un hombre que era el dueño de una fábrica de hielos muy famosa aquí en México, y que algunas personas le decían, oye, pero sí sabes que tus hielos los usan también para bebidas alcohólicas, y él decía, sí, sí, lo sé, pero no por eso yo voy a dejar de vender un producto que también se utiliza para situaciones de fiestas infantiles. El romper con esos vínculos en la información nos puede llevar a un lugar completamente diferente. En términos de tu negocio y lo que va a ser el negocio de los clientes, es muy importante que nosotros tengamos el concepto o la forma en que lo vamos a manejar. ¿Qué es lo que a final de cuentas tienes que llevar el día que vayas a la constelación o armar esta estructura sistémica para poder trabajar? Bueno, conocer muy bien a la empresa, los servicios que tienen, los objetivos, los tipos de clientes. Tienes que ir súper bien informado. A veces hay personas que dicen, es que yo voy a trabajar con la parte holística de la empresa, no necesito saber a qué se dedican, no. Tienes que meterte a las entrañas de la empresa. Tienes que saber absolutamente todo de lo que esté pasando. Es más, hoy por hoy en las búsquedas te aparece últimas noticias, pues hasta leer cuáles son los últimos chismecitos que ha habido de esta empresa, si es que hay una información pública acerca de esto y conocer esta información. Tener lo básico, sí, hasta de repente hacerlo notar que lo sabes y decir, bueno, esta situación que estamos viendo está en desacuerdo con los objetivos que la empresa ha marcado, con su misión, su visión, sus situaciones más importantes. ¿Para qué? Para que ellos también denoten que tienes conocimiento de dónde estás parado. No solamente se trata como cuando tienes un cliente, viene, te cuenta su tema, ok, vamos a trabajarlo, a ver, esto, ok, bye, ¿no? Tienes que tratarlo como si fuera este cliente recurrente que ya sabes qué está pasando en su vida, que ya sabes que viene de una separación, de temas con los hijos, de temas con los papás. Es dónde está tu situación, ya cuando tenemos un contexto de qué es lo que le está pasando a Carmen, a Estela, a cada uno, sé cómo apoyarlo mejor. Es lo mismo que tienes que hacer en una organización, ¿ok? Muy claro. Yo tengo una pizzería, me gusta mucho, pero quiero dedicar a lo holístico. ¿Quién dice que no puedes hacer todo al mismo tiempo? Hay personas que tienen 10, 20 negocios. ¿Por qué tenemos que decir o hago una o hago la otra? Puedes hacerlas todas si realmente te puedes organizar. Y lo que les decía ayer, el éxito no está en saberlo todo, es tener gente cerca de ti que sea bueno en lo que hace y que sí sepa lo que debe de saber de sus áreas, pero no tienes que elegirlo. Mucho este curso se ha prestado a personas que llegan a él con esta idea de llevo mucho tiempo queriendo lanzarme a ser ya terapeuta y no me animo a dejar mi trabajo de base. Y mi sugerencia siempre es, no sueltes uno hasta que estés seguro en el otro. Hay quien dice, ¿me puedo lanzar al vacío? Sí, claro. Y a veces funciona. A veces funciona, pero hay muchas cosas alrededor que tienes que poder manejar en términos de eso. Cuando estás acostumbrado a recibir un monto quincenal, mensual o periódico, el tiempo que sea, cuando empiezas a vivir solo de otra parte, a menos de que ya tengas un nivel de ingresos, que eso te proporcione el mismo tipo de vida que tienes, no lo dejes. Que es bien importante, y aquí me voy a meter con un tema un poquito más amplio. Saber cuánto cuesta vivir tu vida. ¿Sabes cuánto cuesta vivir tu vida? ¿Cuánto cuesta tu renta, tus gastos? Exactamente cuánto te cuesta. Cuando el otro negocio te dé lo que cuesta vivir tu vida, estás listo para abandonar la otra parte fija. Pero hay gente que no tiene un cálculo exacto de lo que cuesta vivir tu vida, su vida, e incluyéndolo todo. Colegiaturas de los chicos, despensas, si pagas la renta o el arriendo del lugar,
la luz, el agua, el gas, el internet, los teléfonos, celulares, los cursos. El hecho que sepas cuánto cuesta vivir tu vida, es bien importante. En todos los cursos que hagas de finanzas, te van a preguntar cuánto cuesta vivir tu vida, en otros términos, claro, ¿no? Es como cuánto gastas al mes. No, a mí me gusta más saber cuánto cuesta vivir mi vida. Y conforme vas trabajando en eso, dices, hoy cuesta, voy a poner un ejemplo, $100 al mes. Ok, eso se vuelve como tu término mínimo. ¿Cuánto te gustaría ganar que cubra vivir tu vida y algo más? Cuando tu otro negocio te dé para eso, estás listo para dejarlo otro. Pero yo siempre creo que tienes que tener como esto bien cuadrado. Porque me ha tocado ver muchas personas frustradas en términos de decir, es que por lo menos tenía un sueldo fijo. Pero hay historias y hay casos. Y me preguntas a mí, yo me lancé al vacío. A mí me pidieron, yo era gerente de recursos humanos para México y Latinoamérica de una empresa. Llegó un momento en que tenían que liquidar, me pasaron la lista de liquidaciones y al final venía mi nombre. Me dijeron, esto es así, tiene que suceder. Y yo dije, claro que sí, yo sabía las condiciones. Con mucho gusto lo hice, salí, pero ahí tomé la decisión de no buscar trabajo. De hecho, yo casi no había buscado, no me tocó buscar trabajo en mi vida. Mis jefes me iban jalando de una empresa a otra cada vez que se movían. Pero ahí fue cuando dije, voy a empezar a dar cursos y terapias hace más de 18 años. Y además ahí encontré la fe más grande que existe en el mundo porque mi padre me dijo, no entiendo bien lo que haces, pero dime qué necesitas. Y me compró mi primera mesa y sillas para dar cursos en mi casa. Me lancé al vacío, me lancé al vacío totalmente. Tenía un soporte bastante importante de personas y cursos que yo ya había acumulado porque duré muchos años haciendo mis fines de semana, clases y clases y clases y clases y después clientes y más clientes. Ya cuando les anuncié que iba a dar cursos, pues ya había un grupo que quería estar ahí y la verdad es que he sido muy afortunada. Me considero una persona muy afortunada en cómo se dieron las cosas, pero también hubo momentos que no fueron tan fáciles. También tengo que decir que no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo momentos complicados, sí, pero de alguna manera empecé a vivir mi sueño. Yo hace muchos años dije, me encantaría vivir de dar clases y tomar clases. Y hoy esa es mi forma de vida. O no es, o estoy dando clases o estoy tomando clases. Lo dije tan desde el fondo de mi corazón que se me presentó la oportunidad y dije, es aquí. Si me vuelvo a enrolar en otra empresa, ya difícilmente voy a salir. Así es que fue cuando lo elegí. Pero hay muchas formas de hacerlo hoy en día y es lo que he entendido desde mi experiencia. Hoy lo puedes hacer desde lugares diferentes. Y hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué me lo mostró? Fíjense en una cosa, a mí me tocó todavía salir y que todo era presencial. Cuando llegó la pandemia y nos obligó a que todo fuera virtual, al principio para mí fue complicadísimo. Y hoy por hoy todo es virtual. Y entonces, una de las cosas que amo de este trabajo es que lo puedo hacer en cualquier parte del mundo. Incluso estando en la casa de Estela en París, voy a poder seguir dando clases cuando esté allá, ¿verdad? Entonces, imagínense qué maravilla. Pero esto es hermoso. Si esto es lo que estás tomando como tu profesión, te puedo decir que para mí ha sido una experiencia hermosa. Constelaciones es la técnica más amorosa de las 16 que tengo, que es más dulce, más tierna, mucho más linda en muchos aspectos. Dice, yo cobro mucho mejor que muchos terapeutas, soy una de las más caras, pero yo estoy segura de que cambio vidas. Esa es una recompensa, pero creo que podría cobrar más. Pero me cuesta, tengo clientes buenos de alto nivel y todo. Nivel bajo, hago el servicio y no les cobro por sus condiciones y los avances después me pagan. Está bien, pero te escucho, yo creo que también podría cobrar mucho más porque soy muy buena, pero no puedo porque creo que debería ser accesible a todos y me cuesta cobrar más. Haz el paquete de heridas de la infancia. Hazlo y después me cuentan.
Yo cada día me enamoro más de mi profesión. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si algo he aprendido en muchos de mis trabajos energéticos es que cuando te gusta y amas lo que haces, el dinero y todo lo demás llega solito. Para mí es un placer, disfruto tanto dar clases, me gusta, me divierto, algo que sea divertido, que es un lujo poderme dedicar a esto y estar a su servicio. Muchas gracias por hoy. A los que no van a continuar con la formación, híjole, se lo van a perder, pero entiendo las situaciones. Espero que la mayoría se quede y sigamos disfrutando de esto y aprendiendo juntos más cosas. Los que no pueden seguir, espero que sea en una próxima ocasión, que seguramente nos volveremos a encontrar. Y los que se van a quedar, pues los veo mañana. Tenemos un montón de cosas que hacer mañana. Y si allá hay alguien aquí de la SIL, señora Rosa, señor Edgar, nos están esperando para pagarles con los billetes en la mano. Es necesario que entren. Creo que ya les pusieron ahí los datos de la asesora. Los que quieren entrar a grupo, ahí están los datos de Arlet Sánchez, que es la asesora que está a cargo de este grupo. No veo a nadie de la SIL. ¿Hay alguien de la SIL? Creo que no. Entonces, Starlet, si quieres quedarte en esta formación, ahí hay un link que dice Grupo Oficial. Aquí lo estoy poniendo para que puedan ingresar y ahí ya les dan los datos para que paguen, para que entren a los grupos, para que les llegue el manual que estamos viendo, puedan hacer como todo el proceso. ¿Listo? Dígame, Odra. Odra Tora Tarot. ¿Así te llamas, Odra? No, me llamo Marta, maestra. Ya decía que esa cara la había visto con otro nombre. Sí, maestra. Es que, maestra, estoy esperando el link para de pago de las constelaciones cuánticas número 2 y de ahorita que acabo de entrar apenas de las organizacionales y no me lo mandan. Bueno, ahorita yo les digo. Ahorita cerrando esto, hablo con ellos para que se los envíen. En este grupo Sí, nos maestra. dejarán las clases grabadas así, en el que dice ahí grupo oficial, que ya les puse aquí el link. A ver, se los copio y se los pego. El número es el de Arlet Sánchez. Copio los demás comentarios. Ahí está, grupo oficial de Arlet Sánchez. El teléfono es más 57 32 38 02 6847. Ahí le pueden marcar a Arlet para que les dé toda la información. En ese grupo les darán toda la información, Marta. Creo que no está Arlet directamente. El costo, híjole, ahí sí les fallo, no sé cuál es el precio que le pusieron. Son 2 semanas, incluyendo estas 3 clases que ya llevamos. Es decir, que es con la clase de hoy faltan 7, son 10 clases en total. En este horario, de 4 a 6 hora Colombia,
3 a 5 hora México y ahí la referencia para todos los demás países. ¿Qué más les puedo decir? Dígame, Josefina. Profe, en la clase, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí, en la clase de ayer, no sé si entendí bien o entendí mal, ¿usted da también el máster de tarot o El de... máster no, estoy dando una clase de tarot y constelaciones cuánticas. Ujú. La parte 1 la doy de 8 a 10 de la noche y la parte 2 le estoy dando de 11 a 1 de la mañana. Ok. Ujú. ¿Y nos puede dejar aquí el link para ese Es que yo diplomado? no tengo los links. Tienen que Ah, hablar ok. con Arlet, que ya les puse ahí sus datos, Ok. Bien. para que ella se los pasa. Todo lo administrativo lo maneja la SIL. Yo nada más estoy en la parte de las formaciones, de la información. Ujú. Ok. Bien. Gracias, maestro. De nada. ¿Listo, chicos? Bueno, pues entonces, los que así lo elijan, los veo mañana. Los que no, muchas gracias por este tiempo compartido. Y los demás, mañana empezamos a trabajar nombres y todos los demás. Ok, cuánticas es igual, son 10 días. Hoy empezamos el tercer día. ¿Listo? Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós.